En esta nueva entrega de entrevistas de la vida del universo, contamos con la presencia de José Guzmán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Nuevamente por aquí, por la vida del universo, haciendo otra entrevista más para todos ustedes. Esperemos que disfruten esta entrevista. Hoy vamos a tocar temas bastante delicados porque ha pasado muchas cosas en el mundo, principalmente este atentado en Rusia que la verdad nos preocupa muchísimo, la situación que se ha vivido en ese país. Pero bueno, ahora vamos a los invitados. Primeramente, como invitada, Elena, ¿cómo estás? Fabián, ¿cómo estás? Aquí sí, un milagroso, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a ver cómo nos sale hoy el programa. Sí, cómo no. Y desde Guatemala tenemos a José Bor, que se nos va un poquito la imagen, pero lo tenemos ahí. ¿Cómo andás, José? Bien, muchas gracias, Fabián. Buenas noches, Fabián. Buenas noches, Lena. Y buenas noches también a nuestro querido invitado. Gusto en conocerlo. Muy bien, y ahí tenemos al invitado, a José Guzmán. José, ¿cómo estás? Fabián, José, Elena, bueno, a toda la audiencia, gracias por la invitación. Y bueno, tratando de visualizar qué es lo que está pasando con este horror que sucede constantemente a nivel mundial, ¿no? Vos marcabas un punto muy trágico, que es lo que pasó en Rusia con este atentado. Exacto. Hablamos de Crocus City Hall, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí. La situación que se vivió y las imágenes aterradoras, nosotros tenemos una aplicación que es BK, donde tenemos ahí también, está nuestro canal en BK, que es de Rusia esta aplicación. Es muy parecido al Instagram, nada más que es BK o VK, como quieran ustedes nombrarlo. Y vi, por desgracia, tuve la desgracia de verlo, las imágenes de los soldados que hicieron el atentado, porque llevaban una cámara en su chaleco y bueno, esa imagen lo pasaron en BK y la verdad que les puedo asegurar, fueron unos segundos que vi porque después no pude ver más. Tremendo y angustiante ver esas imágenes, ¿no? Realmente, bueno, pero más allá de esto, José Guzmán, que es el redactor de Antimafia, que en otra oportunidad hemos tenido para otro tema, y este tema que es muy delicado. ¿Vos cómo ves la situación después de este atentado, la situación allá en la zona, ¿no? Porque eso está en rojo vivo. Sí, estamos en una situación bastante eh, extrema lo que se está viviendo. Eh, Respecto a lo que sucedió ahora, fue un atentado terrorista. ¿Bajo qué bandera? Bueno, todavía no tenemos información sobre qué bandera ha sucedido estos hechos. Los hechos aberrantes y de terror que se sucedieron hablan de ya 137 muertes, hablan de un equipo de élite, porque la forma en que se movían no era nada no preparados, sino que tenían la capacidad de acción para hacer el atentado y también huir, ya que en la información que la cadena rusa, RT, y el mismo Putin salió a declarar en otros medios, es que estaban todas las acciones para que estas personas egresen de Rusia rumbo a un paradero fuera del país. Hablamos de una organización para generar este caos. Un caos que termina con la muerte de un montón de seres, de personas que estaban en ese lugar y que horroriza al mundo. Y que también pone en vilo en la situación que semanas atrás Putin había indicado que
estaban muy cerca de generarse una guerra nuclear y que si se tiraban de las cuerdas y seguían con la tirantez y las acciones por parte de la OTAN hacia Rusia, se iba a desencadenar una acción nuclear que no se iba a poder controlar. Estas son declaraciones que hizo el presidente de Rusia, Putin, casi 15 días atrás. Entonces es una acción bastante terrible y que estamos viendo minuto a minuto, más allá que las cadenas yanquis traten de recortar la información y tirarla lo más suavemente posible como para deslingarse de responsabilidad, de que es una situación a nivel mundial más que importante, ¿no? Sí, mira, los medios corporativos de todo el mundo, CNN, estas cadenas todas ahí mismo atribuyeron este atentado al ISIS. Entonces, bueno, se dan cuenta y hay muchos analistas que dicen, no, esto no es así. Analistas rusos, pues, y de aquí de Argentina hay unos muy buenos analistas que he escuchado, geopolíticos, y se ponen a mirar más o menos cómo se desempeñaron y todo esto. Entonces ellos dicen, no, esto no es un ataque de este grupo islámico, pues. Entonces, primero, por el día, era un viernes, y estos, pues, casi siempre los grupos estos islámicos se inmolan. Estos chicos no se inmolaron, ellos tenían, ellos se iban a escapar hacia la frontera de Ucrania, ¿no? Entonces, era como rápido los medios corporativos a decir quiénes fueron, sin ni siquiera tener una investigación ni nada. Entonces, es lo que uno ve que los medios ahí mismo es a tildar a estos grupos que ya están, además que son creados por ellos, ¿no, José? Y bueno, ya uno va, ya cuando van haciendo cómo se comportaron, se dan cuenta que esto viene, bueno, hay analistas que dicen que son Inglaterra, Estados Unidos, Mossad, bueno, todos estos grupos élites que la CIA. Entonces, ¿tú qué más o menos has escuchado sobre esto? Bueno, primero tenemos que tener y delimitar que en este tipo de acciones existe mucho lo que se denomina hoy las fake news. Los medios hegemónicos al poder tratan de distraer de la noticia real y generar una acción hacia otro lugar para tratar de que lo que realmente sucedió no salga a la luz. Hay muchos analistas, como tú dices, Lena, que hablan de ISIS, pero si lo analizamos bien, el grupo ISIS también fue subvencionado por la CIA y por Estados Unidos en algún momento para sus ataques terroristas. Creo que hay que abrir un poco más la visión, ser un poco más flexibles más allá de lo que nos digan y ver que hay muchas cadenas de Estados Unidos que no están diciendo lo mismo. Hay muchas cadenas de Estados Unidos que hablan de que hay una situación de canales de streaming como el que ustedes tienen, que hay una situación en la cual los Estados Unidos, junto con la OTAN, están ligados a estas acciones. Entonces, no tenemos una verdad o una posición tomada, sino que tenemos que ir tomando todo este rompecabezas para tratar de ir armando en el tiempo. Más allá de eso, la situación, cuando sucede este caso de hechos o atentados, lo que tenemos que ver es quién es beneficiado con esto, ¿sí? El para qué ocurre. ¿Por odio nada más? Lamentablemente no, porque estaba muy planificado. No se veían cuestiones religiosas, porque como tú bien lo dices, se hubiesen inmolado, hubiesen dejado otras señales, sino que es para generar odio y caos y llegar a un pico de no vuelta sobre esta situación bélica que se está viviendo entre Occidente y la patria Rusia, como la madre Rusia, como habla Putin. La OTAN no es la primera vez que ataca de una forma desleal hacia Rusia. Ya lo ha hecho enviando drones, ya lo ha hecho enviando armamento para que continúe esta guerra que no tiene mucho sentido, ¿sí? Más que aumentar el capital bélico y, bueno, generar devastación, a sabiendas de que Rusia es y tiene un poderío nuclear
gigante. Sabemos que cualquier detonación nuclear en este momento, en este 2024, sería la devastación de una gran parte, si no es casi toda, la atmósfera y la Tierra. Entonces, a eso van ellos, a tratar de, en una acción totalmente, vamos a usar una palabra diabólica, ¿sí? Accionar para que se concrete de alguna forma eso. Cada vez que se produce una bala, un fusil, un arma, que se produce en Estados Unidos y se exporta a Ucrania en este momento, es ganancia para ellos que tienen una situación económica decadente, aunque no lo quieran decir, pero la realidad es esa. Necesitan subsistir a costa de las vidas de otras personas. Entonces, matar a 173 personas no es nada para ellos. Y es moneda corriente de las acciones que tienen la CIA u otras organizaciones que se encargan de generar acciones para que sucedan otras. En este caso, tensar aún más la cuerda y llevar este accionar bélico que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia a un lugar muy, muy, muy alarmante. Un dato curioso y hasta que cuando yo lo vi me asqueó, es que en un bar de Kiev, en Ucrania, a un plato le pusieron Crocus City en el menú. O sea, es una burla a la muerte de 137 civiles. Es jugar con algo que no sé si están preparados para lo que se viene, debido al poderío bélico ruso que sabemos que tienen. Y lo que no sabemos me da mucho más miedo. Tal cual. José, ¿querés comentar algo? José, desde Guatemala, a ver si estás conectado. Sí, iba a hacer una pregunta a José sobre días antes, semanas antes, Estados Unidos había avisado a Rusia de un posible atentado y se creía que ese atentado iba a suceder con la mundial de la juventud mundial, el futuro de la tecnología, se refería a ese mundial donde abarcaron muchos jóvenes en Rusia. Entonces se pensaba de que el atentado iba a ser ahí, pero nos damos cuenta que realmente lo hicieron en el lugar donde menos se esperaba. ¿Qué opinas de eso, José? Y lamentablemente las situaciones de ataques terroristas se dan en los lugares menos esperados, ¿no? Y se generan la infiltración de las personas para que la realicen de diversas formas que no lo van a decir. Si ustedes investigan un poco van a ver que en las detenciones de las personas que generaron el atentado terrorista hablan que ellos fueron reclutados por Telegram. Hablan de que las personas que le tienen las armas, las indicaciones, nunca las llegaron a ver, nunca fueron a encontrarse con ellos, sino que estas personas se encontraron con ellos en lugares puntuales, siempre a la vista del público. Se hizo toda una acción para que no sea posible decir, este es el foco de donde sale la acción intelectual del atentado. Entonces, bueno, lamentablemente no podemos decir que las promesas de atentados se cumplan, sino que los atentados se hacen, son hechos, se realizan, son totalmente horribles y lamentablemente tenemos que tratar de entenderlo. Pero volviendo al inicio, no entender cómo pasó, qué es importante, sino para qué pasó y qué pieza en este juego de dominó quisieron mover y en un juego en que se cobra víctimas día a día. Porque en este momento hay niños, tanto del lado de Ucrania como de Rusia, que están sufriendo las cuestiones de la guerra. O sea, nosotros las estamos por sufrir. Y las estamos por sufrir y también las sufrimos en otros niveles ínfimos. Pero ellos están sufriendo la guerra en su cuerpo. La están viendo, la están viviendo, están sufriendo dolor. Viendo a jóvenes, hombres, niños, mujeres, muriendo por las decisiones del poder económico que necesita que suceda esto. O sea, es una locura, ¿no? Tremendo. Vos hablaste de los niños. Bueno, recuerdo que hay hasta ahora 5 niños muertos en esa cantidad de personas que han fallecido. Y qué sangre fría tienen que tener esta gente, ¿no?
Qué barbaridad. Una de las cosas que se comentó también fue que esto fue como un autoatentado. Eso fue lo que salió en las redes, o Estados Unidos, Sí. ¿no? Lo saca así. Occidente, digamos, que la Claro. prensa occidental. Vos opiname esto, ¿no? Porque ¿cómo puede ser, ¿no?, que Rusia se haga un autoatentado? Claro, no tendría mucha razón de ser, sería generar el pánico en sus ciudadanos. Ya hubo alguna situación interna de Rusia y se pudo solucionar. Creo que el año pasado fue cuando este grupo paramilitar que es ruso se había vuelto en contra de las acciones de Putin y iba hacia el gobierno, se terminó en un diálogo y se terminó resolviendo. Las señales no son de que sea un autoatentado. Me parece que a Rusia no le interesa este tipo de acción ni de noticia en este momento, porque en realidad lo que demuestra es debilidad en Rusia. Pudieron ingresar, pudieron generar las acciones de ingreso de armas, pudieron estudiar el lugar donde iban a hacerlo, buscaron personas que tengan la capacidad de hacerlo. A nosotros nos dan un par de armas automáticas largas y seguramente no podemos hacer nada y nos terminamos disparando entre nosotros. Cual comedia burlesca, ¿no es cierto? Porque no las sabemos utilizar. Estas personas entraron, las utilizaron, son profesionales. No. Tenemos que sacar de lado la idea de que fue algo que ocurrió porque sí o porque alguien se enojó. Se preparó, las personas que la accionaron y fueron detenidas hasta el momento vienen de distintos lugares del mundo. Si vienen de distintos lugares del mundo y accionan por dinero, se ha hablado de una suma que puede ser cierto o no, de dólares, estamos hablando de mercenarios, ¿sí? Entonces, es extraño que Putin, en este momento, con todos los problemas a nivel global que existen y los problemas a nivel país que tiene, con el enfrentamiento bélico que tiene con Ucrania, se ponga a hacer algo así. No sería parte de la forma rusa tampoco, ¿no? No. No, ni hablar. No, ¿sabes por qué se empezó a crear esto? Porque decía que había salido un reporte de un medio estadounidense que decía que no fueran a conciertos ni a sitios en Moscú porque iba a poder pasar. Entonces estaban diciendo esto, más o menos que era un autoatentado. Pero no tiene ni razón de ser porque lo que tú dices, además que Moscú gozaba últimamente como de una tranquilidad. Escuché a una moscovita, una entrevista que le hicieron muy bonita y ella hablaba de esto, ¿no? Que muy tranquilo pese a la guerra, pero era una ciudad donde se podía estar muy tranquilo después de que Putin toma su liderazgo allá en Moscú, ¿no? Pero lo más curioso es que también hay un comunicado que el gobierno estadounidense dice que no, que ellos nunca advirtieron a Moscú de esto. Entonces, bueno, como siempre uno sabe que Estados Unidos mueve sus hilos y sus cosas. También escuché que para el día de la elección de Putin habían quemado en diferentes ciudades las urnas, habían hecho como, habían actos bélicos por esos días. Y bueno, ya estaban como, yo creo que todo es como provocando a Putin. Es una provocación total, a ver si llega a Kiev y entonces tienen la excusa o la OTAN y Ucrania y bueno, este occidente que quiere comenzar una guerra. Es lo que más uno claramente se ve esto, provocación a Putin para que ahora sí tengamos la excusa de armar la tercera guerra mundial, ¿no? Pues que ya está como ahí latente, ¿no? Entonces, eso es como el gran panorama que uno ve, ¿no? Yo creo que ahí está el kit de la cuestión. Una cosa que quiero agregar para la audiencia. Ganó Putin con el 87%, si no me equivoco, sí, de su población. De aprobación. O sea, estamos hablando, descartando totalmente que pudo hacer un autoatentado de acá a la Quiaca, sí, ¿no? No. Ahora sí te dejo, José, agrega vos. Sí. Especular no tiene mucho sentido. Yo creo que lo que tenemos que ir viendo con el tiempo son las evidencias concretas que vayan saliendo
y tomar con pinzas lo que los medios hegemónicos nos brindan, ¿sí? Un periodista de la CNN, yo estaba viendo y parecía que estaba hablando, no sé, de la decadencia rusa, y cuando esto no es así. Es uno de los países en vanguardia en tecnología, por eso hay que tomar con pinza todo esto de la información y estas fake news que circulan constantemente. Y como guerra y como genocidio, bueno, sí, Occidente está en guerra con el mundo, ¿no? Y en todo el mundo se están viendo guerras constantes y asesinatos de personas, eh, de niños, de mujeres. Lo vemos lo que está pasando en Palestina. Hablamos de Palestina y parece que no existiera, parece que nos adormecimos y estamos acostumbrados a ver muertes, y en realidad lo que está sucediendo es un genocidio en pleno 2024. Eh, y el mundo cada vez de a poco va diciendo, detengan esa atrocidad, y no se hace nada, ¿no? Qué extraño que los Estados Unidos, que es el gendarme del mundo que impone la paz, no se haya metido como si se metió en medio de Ucrania y Rusia, ¿no? Claro, ahora están como calladitos, como ellos siempre son, ¿no? Tiran la piedra y esconden la mano. Me parece que esa es su política, y tú ves cómo empezó la crisis en Ucrania con Victoria Nuland, bueno, es Nudelman, y ella fue la que la mandaron a desbaratar a este país, ¿no? A dar el golpe de Estado y bueno, como a organizar todo lo que vemos ahora de la guerra, ¿no? Porque ellos empezaron a achicar las bases para meterse ahí a Ucrania, a invadir a Rusia, digamos, con su ejército, ¿no? Y eso como a dañar los tratados de Minsk que habían hecho, ¿no? Pero es a propósito, ¿no? Claro. No sé si quiere comentar algo José, si no vamos a José Bor. No, por favor, José, vos que nos comentes desde Guatemala cuál es la visión que tienen. Muy bien. Le iba a decir, ahora que mencionaste, José, ahora que mencionaste Palestina, me vino un pensamiento. ¿No será que este atentado que están haciendo con Rusia es únicamente para que el periodismo y la humanidad se distraen y sí ponen los ojos hacia Rusia y tratan la manera de olvidar el genocidio que está pasando en Palestina, ya que están tratando la manera de Estados Unidos? Se escuchan las noticias que está tratando la manera de decirle a Netanyahu ya no más guerra, pero él sigue todavía con el genocidio, y pienso que quizás es una forma de distraer a la humanidad. ¿Qué opinas sobre eso, José? Y la humanidad está distraída, o sea, están viendo reels en Instagram, videos en TikTok de cómo, no sé, de cómo hacer un globo con chicle. La humanidad está en un letargo de conciencia altísimo. No es difícil cambiar el foco de la información a través de los medios. Es posible, pero en realidad yo creo que es más de lo mismo, es más desencadenar un caos controlado hacia una dirección. Necesitan que se desate un desastre, y ese desastre luego necesitan salir como los grandes salvadores, ya sea en Palestina, ya sea que se desate algo de Turquía contra Israel. Erdogan salió a decir un montón de afirmaciones por la situación de Israel-Palestina, y sabemos que Turquía es un elemento muy fuerte que puede hacerle frente, ya que tiene material bélico nuclear también para atacar. Es todo muy, muy, muy tenso. No creo que la humanidad pueda cerrar los ojos o desviarse. Lo que hay en todos lados es sangre. Y si lo analizamos bien, es un periodo que estamos viviendo que los rumores de guerra dejaron de ser rumores. Estamos hablando de que estamos en la guerra, la estamos viviendo.
pero no solo la guerra allá lejos, como nos muestran. No pasa allá en Palestina, ese lugar que no conocemos, pero tal vez hay niños, no sé, no lo entiendo. No pasa entre Ucrania y Rusia, que no entiendo por qué pelean. Es una guerra que pasa constantemente. La guerra sucede en las calles. En Latinoamérica está sufriendo una guerra constantemente, de otra forma, pero lo está sufriendo, desde lo económico, desde lo social. Fijémonos Latinoamérica y fijemos cómo nos están quitando los derechos adquiridos en los últimos 100 años. En meses, por lo menos en la Argentina, nos están quitando estos derechos. En Uruguay está pasando algo parecido, le están quitando el derecho al agua. O sea, está pasando algo que si no lo podemos ver, es que estamos ciegos. Si creemos que lo más importante que puede ocurrir es la gira de una banda de K-pop coreana, estamos mal. Lo que está sucediendo es que hay sangre en las calles y no tenemos que verlo más allá de la esquina. Si salimos, hacemos 3 o 4 cuadras en cualquier ciudad, vamos a ver a la gente durmiendo en las calles, a los chicos pidiendo, y no hacemos nada. Si no podemos ver eso, es fácil que nos obnubilen con noticias falsas, es fácil que nos llegue la información, porque no nos interesa nada. El egocentrismo que tenemos es muy grande, entonces tenemos que tratar de salir de ese lugar, y bueno, este tipo de canales por streaming que quiebran los cercos mediáticos son lo que dan la posibilidad al que busca de tener otra información. Tenemos que tener en cuenta que nosotros acá no estamos diciendo una verdad, estamos diciendo, busquen, duden de lo que estamos diciendo, duden de cada palabra que decimos y salgan a ver si esto que estamos hablando es real o no. Pero cuando salgan y verifiquen que la realidad que venden los medios hegemónicos no tiene nada que ver con la realidad de lo que ocurre y que lo que dicen en medios alternativos es lo que pasa, hagan algo, accionen. Si no podemos accionar por el niño que está tirado en la calle, en la esquina de mi casa, entonces no puedo accionar por nada. Pero bueno, pero es parte de un estado de conciencia que debería cambiar en la humanidad, ¿no? Y momentáneamente no cambia. Si no, se detendría la guerra en Ucrania, se detendría el genocidio palestino, se detendría lo que sucede en África y no se habla demasiado. Están a un pelín de generarse una guerra civil en África. Hay tropas de Francia, hay tropas de Alemania, pero no se habla nada de eso, porque todavía no pasó. Pero están ahí. En las calles latinoamericanas también están a un pelo, a un centímetro de que se produzcan acciones terroríficas. Hace días atrás, en la Argentina, a un miembro del grupo Hijos, una mujer sufrió violaciones, sufrió un altercado, entraron en su domicilio, la revisaron todo como si fuera si tuviéramos en 1973, 74. Claro, eso fue un grupo de libertarios, ¿cierto? Fue lo que yo escuché y que la apuntaban en la cabeza. Se dejaron una pintada, por lo que se dicen, que dice algo sobre los libertarios. Pero más allá de cómo se llamen, es una conciencia de no pensar en el otro, de no dejar la libre expresión de lo que deseen hacer. Lamentablemente, el fascismo, el pensamiento individual nos absorbe. Entonces, las cosas deben ser como yo quiero y nadie puede expresarse. Ese es el mensaje. No digas nada en contra de quien tiene poder, porque si lo decís, te pasa esto. Es una locura. Es una locura. Pero se permite, porque si no, no pasaría. Pasa, no hay detenidos, no pasa nada, como continúan las acciones a nivel mundial. No solo pasa acá, está pasando en Italia, con un gobierno de derecha, está pasando en Uruguay también con un gobierno de derecha. Nosotros en Argentina tenemos un gobierno de ultraderecha, ¿sí? Entonces, Chile tiene un gobierno de derecha, por más que su presidente saque las banderas de lo que sea, está tratando de exterminar a las comunidades aborígenes en Chile. Es de derecha. Los derechos humanos se los pasa por no sé dónde. Entonces,
La situación es calamitosa. Bueno, lo único que nos queda es dejar de tener esperanza de que las cosas van a cambiar a mejor. Es decir, las cosas van a cambiar y si no hacemos nada van a ser peor. Entonces, accionar. ¿Accionar cómo? Y como ciudadano, con mis derechos, saliendo a la calle, reclamando, gritando, haciendo un cartel, oyendo. Si no me animo, porque hay gente que no sabe cómo hacerlo, porque se perdió, por lo menos en la Argentina, esa expresión de lucha, como en otras épocas, ir a hacer presencia, acompañar lo que creo, lo que pienso que está bien. Creo que eso es el mensaje para tratar de entender lo que está sucediendo, ¿no? Y engloba todo, engloba desde el atentado terrorista hasta la situación de esta mujer de la agrupación Hijos, lo que tuvo. Es el individualismo total y la acción del poder sobre quienes no deben tener la posibilidad de gritar. Hay que callar. Y bueno, no tenemos que dejar que nos callen. No, tal cual. Si te callas la boca, estamos en el horno. Una de las cosas que por ahí hay que aclarar, porque muchos por ahí van a pensar que estamos a favor de Rusia o estamos a favor de algún partido político de acá Argentina, no. Nosotros queremos, como vos dijiste, ¿no? Analicen todo lo que hablamos, porque lo más importante es empezar a abrir conciencia, ¿no? A abrir un conocimiento distinto de lo que estamos viviendo, porque si nos dejamos pisotear, esto no va a andar. No va a andar, va a llegar un momento de que la sociedad salga a la calle como ha salido en el 2001, donde salió y fueron, no recuerdo los muertos, pero fueron unos cuantos muertos, y no tratemos de no llegar a eso, tratemos de defenderlo de una forma pacífica, pero de salir y decir: esto no va, esto no corresponde, cuando vos querés ser libre, tener libre de expresión, decir lo que vos pensás, porque si vos no podés decir lo que pensás, entonces, ¿qué es esto? Pero es que ahora yo veo que hay censura. No sé si vieron que dos personas que están presas porque pusieron algo en sus redes y algo en contra de, no sé si fue el sionismo, bueno, algo por esta época que Milei creo que estaba en Nueva York, y los cogieron presos. Entonces, imagínate, ya si tú pones algo en tus historias, en Facebook, no sé, en alguna red, ya tienes miedo. Hay muchos canales que he escuchado a gente que hace análisis geopolíticos que los estuvieron censurando por presentar estas cosas de lo que pasó el atentado en Moscú, ¿no? Entonces, también hay mucha censura. Sé que Telegram quieren cerrarla en España, ¿no? Y bueno, RT la sancionaron, censuraron en muchos países. En varios ¿no? países, RT Hasta, y... no sé si acá también la sacaron Sputnik también. RT, o sea, había un canal aquí en Argentina y lo sacaron. Lo sacaron. Bueno, eso ha pasado de hace rato, ¿no, José? Sí. Es más, RT tuvo que generar una señal alternativa que es Rutly, es RUTLY, que es una señal alternativa que, como sacaron RT de Argentina, podían ingresar desde ese lugar y es una señal de streaming, una señal por fuera de los medios convencionales. Entonces la sacaban desde ahí. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Dicen, pero bueno, es eso, saltar ese cerco mediático que imponen los grandes poderes económicos para tratar de llevar distintas visiones de la información. Nadie tiene la verdad, todos tienen elementos parciales y desde distintas perspectivas. Bueno, yo quiero ver todos como ciudadano, no quiero uno solo. Y necesito poder elegir. Después, si uno elige, quiero ver tal o cual, bueno, es una cuestión individual, pero por lo menos tener la opción, ¿no? Tal cual. José, de Guatemala, ¿querés preguntar algo? Sí. ¿Cómo es que la economía de Rusia está creciendo cada vez más a pesar de las sanciones que está haciendo Occidente contra ellos? ¿A qué se debe? Según tu idea, José. Sí, no sé si mi idea, sino creo que tenemos que analizar la situación de Rusia. Rusia tiene un vasto territorio, amplísimo,
en miles de kilómetros, en donde se producen casi podría decir, voy a hacer una cosa que es una realidad, podría ser muy parecido a la Argentina. Tiene recursos naturales por todos lados. Tiene gas, tiene petróleo, tiene oro, y ha sabido, debido a la época de la ex Unión Soviética, que ha tenido cercos de comercio, ha sabido utilizar sus recursos y maximizarlos al máximo. Entonces, digamos que a nivel abastecimiento interno, Rusia es uno de los países con gran envergadura en kilómetros que tiene la posibilidad de autoabastecerse. Y ha creado un sistema y un mercado económico alternativo donde ellos pueden generar comercio que es conocido, que son los BRICS, con otras potencias, las que se han unido, por ejemplo, China. Hoy en los BRICS tenemos a China, tenemos a Rusia, está Brasil dentro del lado latinoamericano, y habían invitado a Argentina a unirse, y nuestro benemérito presidente actual, Milei, dijo que no, porque él con zurdos no se mezcla. Entonces, digamos que dijo que no a entrar a un mercado emergente en el cual tiene un capital y un movimiento económico inmenso y mucho más grande que el que tiene los Estados Unidos, que solamente tienen una burbuja económica, ya que realmente divisas sustentadas por oro ya no tienen. Esos Fort Knox y esas cosas que vemos en las películas no existen, no hay nada. Hay papel sin valor y una burbuja económica, que Rusia no tiene ese problema, ya que sí tiene explotaciones propias de minerales preciosos y explotaciones propias de petróleo y de gas. Un dato interesante es que Rusia, como para que veas la capacidad económica de abastecimiento que tiene, Rusia da gas a todo su país y a su vez le da gas a Europa. Gazprom es la empresa rusa que le brinda gas a Europa. Si cierran el grifo, Europa se muere en el invierno de frío. Entonces, por esa es la situación económica que ellos viven, tan fructífera, ¿no? Y por eso la situación de la guerra, que quieren tomar estas riquezas, porque por algo es que todo esto, ¿no? Francia siempre ha querido apoderarse de Rusia, desde Napoleón. Napoleón quería invadir a Rusia, bueno, no pudo, pero ellos siempre han estado con ganitas de Rusia porque, bueno, es un país enorme, con muchas riquezas, como tú dijiste, y bueno, eso te iba a preguntar, lo del oleoducto, el Nord Stream. Se lo explotaron, un periodista que ganó el Pulitzer dijo que habían sido, bueno, dio los nombres, no me acuerdo qué países fueron los que estuvieron involucrados, creo que hasta el mismo Alemania que le pertenecía a ellos, y se explota, hacen esta detonación en el Nord Stream. ¿Cómo es posible que hagan tantas cosas contra Rusia? ¿Qué les pasa a los europeos, por favor? No sé, se dan un tiro en el zapato. ¿Qué opinas, José? Lo que pasa es que Europa dejó de tener poder. Europa sigue el lineamiento de los empresarios del poderío económico. El grupo más importante a nivel mundial se llama BlackRock y no tiene bandera, son piratas. Hace una cosa que la vi los otros días. Hace un poco fui a un banco acá de Argentina porque tenía que ir a retirar una tarjeta, hace un par de meses atrás, justo estaba en San Luis. Voy a un banco y me siento a esperar, y mientras me siento veo que están metiendo en una oficina, porque tuve que hacer un reclamo, en una oficina un montón de papeles, metían y metían en cajas que decían BlackRock. Están en todos lados, son los dueños de la información económica. Ellos manejan el dinero del mundo y manejan las decisiones de casi todo el mundo. Y cuando tenés algo que no lo podés manejar, se vuelve tu enemigo. ¿Sí? China es uno, Rusia es otro. Y a nivel económico, BlackRock maneja los bancos a nivel internacional. Manejan la información de los bancos, manejan la información
de los grupos como los Rothschild, el Fondo Monetario Internacional. La información del dinero en el mundo lo maneja una sola empresa. Una locura. Bueno, toda la información, cada vez que pasamos una tarjetita o pasamos a algún medio digital en cualquier lugar del mundo, pasa por la información de las bases de datos de esta empresa, que son el 1% sus dueños de los millonarios del mundo. O sea, son ese poder económico que utiliza el dinero para después generar grupos paramilitares y subvencionarlos para comprar armas y meter dinero en el Banco del Vaticano y tenerlo guardado ahí, sacarlo. Hablamos de Dior. O sea, ellos manejan a casi todo el mundo. Y lo que no manejan lo tratan de destruir. Bueno, Rusia con los BRICS, aliándose a China, no es que no está jugando con ellos, porque sería muy inocente pensar eso. Juega en el mercado económico y juega con estos peces grandes, pero no tienen la incidencia que tienen, por ejemplo, en el banco de cualquier nación, en el banco del argentino, el banco de Uruguay o en el banco de Guatemala. O sea, no tiene esa incidencia. Dicen sí y no, y los no les gustan. Entonces necesitan eliminar eso y tener el poder y control absoluto de todo. Y el gas que llega a Europa es poder. Quien controla el gas que llega a Europa tiene el poder para hacer las acciones económicas que desee. Y lo tiene Rusia. Y a nadie le gusta eso. Todos dependen del gas ruso de Gazprom. Todo. Alemania, Italia, todos dependen de una sola empresa, Gazprom. Y esa empresa es 100% rusa. Entonces, que haya atentados, que haya situaciones de este tipo, hace que se ponga en discusión en estas mesas de diálogo que son eternas y que no llegan nunca a nada. Bueno, ¿cómo puede ser que tenga el control un solo país, una sola empresa? Hay que diversificarlo. Nosotros queremos comprar. Y bueno, pero con acciones, digamos, totalmente agresivas, ¿no? Como atentados, como situaciones, como guerras, con muertes. Volvemos a lo mismo. La muerte de civiles está ligada a el poder económico. Cada vez que muere un civil, el poder económico suma fichas para poder seguir generando acciones. Porque cada bala o cada arma que se realiza, la realiza un país y la financia un grupo económico. Las bombas nucleares, los misiles que muestra Estados Unidos, sus portaaviones, todo su equipamiento bélico, está financiado por empresas privadas que necesitan seguir generando, porque si no, dejan de manejar ese poder económico. La paz no es negocio. Es como la farmacéutica. Una persona sana no es negocio. Bueno, acá la paz, la tranquilidad, el vivir en donde nos podamos, en una comunidad colaborativa, no es negocio. Acá lo que es negocio es que seamos individuales, que cada uno cuide lo suyo, que yo crea que esto es mío, no lo comparta, entonces genero diferencias. Mientras todos se pelean tratando de buscar las migajas, ellos comen el pan completo, digamos, día a día. Tal cual, es así. José Borg. Sí, sí. Cuando dijiste ese asesinato, me hiciste recordar sobre lo que sucedió con el opositor ruso Alex Navalny. ¿Quién o quiénes fueron los beneficiados para que esto sucediera? Si nos pudieras dar tu opinión. Habla de Alexei Navalny, que es abogado, es activista, tiene un blog, me parece. Surgió en un blog y bueno, terminó dentro de la política rusa. Y es parte de una oposición que se pidió por más de 40 países que se investigue y no se llegó a nada. Digamos que no todo es flores en ningún poder político. Lamentablemente nadie llega al poder político dentro de
de los principios o valores de la igualdad, la equidad, ¿sí? Lamentablemente hay situaciones que escapan a nosotros. Lo que puedo decir es eso, nada más. Hay una investigación independiente a nivel internacional, hay más de 40 países que quieren saber qué es lo que sucedió, pero no hay pruebas que indiquen una u otra cosa. ¿Sí? Sí que hay un pedido insistente por parte de muchos países que son parte de la OTAN para hablar de una muerte inesperada. Algunos hablan de represión acelerada y sistemática en Rusia, pero no tengo la información como para poder decir sí o no, sino que es un hecho que murió, que era un líder que surge de lugares como Bloc, ¿sí? Y bueno, muere y hay dudas sobre su muerte. Pero todavía la investigación no llegó a ningún lado, entonces no tengo esa información. Solo especulaciones. Yo sigo a Adrián Salvucci, un argentino, y ellos han hecho pues varias hipótesis, y en una de esas hipótesis, él era un Juan Guaidó, yo no sé si ustedes se acuerdan más o menos, alguien, un tipo como estilo el de Ucrania, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó. Bueno, un estilo presidente de Ucrania, era más o menos Navalny. Y resultó envenenado y al parecer estaba haciendo una piedra en el zapato fastidiosos para ellos. Estaba en la cárcel en Siberia y parece ser que tuvo lo que dicen Salvucci, bueno, ellos, que el tipo murió de neumonía, de tantas vacunas, pues, decían ellos, ¿no? El tipo no quiso que se vacunaran lo iban a vacunar, y él dijo, no, por favor. Y bueno, al parecer fue una enfermedad virosis, ¿no? Pero bueno, como tú dices, eso está en veremos, hay mucha gente que está especulan, pero yo creo que la verdad era una persona que se estaba volviendo fastidiosa para alguien Seguramente. porque no son de peso, se los quieren. Yo he escuchado que a Zelensky ya es un fastidio para Estados Unidos, para los mismos europeos, no saben qué hacer con él porque tiene mucha información y se les convierte en un fastidio, como, bueno, Guaidó lo mandaron para Estados Unidos, pero a Zelensky no saben qué hacer con él. Y bueno, a veces la OTAN y Estados Unidos usan, como usaron a Noriega, usan a mucha gente y después los matan, después desaparecen. Entonces, es como por ese lado, ¿no? Como también una persona se vuelve títere para beneficio de ciertos actores mundiales, ¿no? ¿Qué opinás? Es posible. Yo de Salvucci tengo diferencias sobre sus opiniones, ¿sí? Él ha hecho, pero es una cuestión personal, que no quiere decir que esté bien o mal, ¿eh? Yo tengo diferencias. Digamos que él es un analista, ha escrito varios libros, uno de ellos hablaba de los peligros reales de la apertura del mercado. Lo que pasa es que él en algún momento también trabajó para RT, hizo escritos para RT, después, como se puso en contra de RT, tuvo problemas. En la Argentina dio la cara para un proyecto que se llama Segunda República, y que es un proyecto netamente con tintes de derecha, muchos tintes de derecha y con agregados que no vamos a nombrarlos ahora porque ni siquiera me gusta, que estaban dentro del núcleo, que eran de derecha y que tenían una visión muy bizarra de lo que querían como república. Sí, son antisistema. La verdad que pues uno tiene que tomar como las cosas más o menos como para sacar conjeturas, ¿no? Sí. Pero bueno, eso, más que eso no podría opinar de Salvucci. Sí que no converjo con su idea con muchas de sus ideas. Entonces, la información que a veces utiliza, muchas veces es veraz y muchas veces
tal vez sus fuentes, pensando bien, siempre hay que tratar de pensar bien, tal vez sus fuentes no son del todo acertadas o se guía por muchas agencias de noticias que tienen lineamientos que son preponderantes hacia un lado u otro y no me llega a convencer personalmente de todo. Yo, quien lo siga me parece perfecto. Está bien. José Bor, de Guatemala, ¿querés preguntar algo? Sí, sí. Y como estamos hablando de los periodismos, del periodista y todo eso, la libre expresión del pensamiento, vemos que en Estados Unidos están tratando la manera de censurar y prohibir TikTok, porque TikTok se está volviendo como un arma en contra de Estados Unidos y en contra de Occidente, porque ahí salen algunas informaciones que los famosos canales de Occidente no te lo dejan ver. ¿Qué opinión tenés Sí. sobre eso, José? Y bueno, primero hay que ver de dónde viene, ¿no? TikTok, ¿de quién es? Es China. Es una empresa que generó una app y la propietaria es una empresa china. Entonces, así como China no permite que la gente utilice WhatsApp en su territorio, porque considera que es una forma de que la información pase por los servidores de Estados Unidos, y así la CIA y otros organismos controlen la información de sus ciudadanos, si utilizan otra que es como un pingüinito, que está muy buena. Eh, este, TikTok es China. Y lamentablemente Estados Unidos no tiene control sobre nada que sea China. Y lógicamente quieren sacarlo del medio. Porque, como vos decís, empezó como un medio para streaming, para cuasi diversión y exponer, no sé, eh, pruebas o como una torta, o como un vaso de agua, a utilizarse para generar conciencia y expresar opiniones. Y el gobierno de Estados Unidos no le convence eso, y menos viniendo de algo que no puede controlar. No pueden borrar, no pueden seguir, que gusta hacer eso normalmente a Estados Unidos. Y al ser de código propietario, significa que solamente el código lo puede utilizar la empresa y la información que nosotros cargamos queda en servidores de la empresa que están en China, no pueden acceder, no pueden censurar y tampoco pueden delimitar quién puede generar contenido o no. Y sabemos que a los gobiernos de Estados Unidos no le gusta tanto la libre expresión. Se llena la boca, pero la libre expresión en toda su magnificencia no son muy a favor de esta. Les gusta tener el control de qué se dice y cómo se dice. En TikTok, por ahora, es posible decir casi cualquier cosa. Y lo vemos, porque también así mismo como salen análisis son interesantes, hay retos o challenge que hemos visto que va en contra de la vida de ciertos niños. Por eso, ya que estamos, hay que prestar atención a la información que los niños ven a través de esta plataforma, como de otras, porque a veces hay ciertos retos que se vuelven virales y terminan con vidas, ¿no? De menores, que no tienen tal vez la formación para entender qué sí y qué no, y qué los puede poner en riesgo. Pero así como tienen esa libertad y ese cero control, también se pueden expresar pensamientos con total libertad, y Estados Unidos, por los niños que han fallecido por retos, no hizo nada, pero por las expresiones en contra de su gobierno, sí. Entonces, la vara con que miden cuándo les conviene o no tratar de eliminar alguna app o canal de streaming es medio extraño para ellos. Sería eso, ¿no? Yo creo que tienen un poquito de miedo a que se comenten muchas cosas, verdades, ¿no? que pasa en Estados Unidos. Ese también es otro de los puntos clave. Más allá de que no puedan, como vos dijiste, no tienen la forma de callar, de seleccionar a los usuarios y decir, bueno, bloquear a esos usuarios, ¿no? Entonces lo hace solamente el que es dueño de esa aplicación. Ahora, creo que es importante lo que destacabas, que, entre comillas,
que Estados Unidos tiene la libre expresión, pero en realidad es mentira, porque vos sabés muy bien, el ciudadano no puede expresarse por lo menos el ciudadano común, ni hablar si es latino, ni hablar si es de una raza como los negros, o mal dicho negro, ¿no? Pero afrodescendiente, perdón, porque se me enojan acá nosotros decimos negro a todo. Pero, o sea, imaginate eso, ¿no? Cómo depende de la manipulación y el manejo. Realmente creo que es algo que, bueno, que hay que destacarlo para que la gente se dé cuenta que no hay libertad en Estados Unidos. Para comprar armas sí hay libertad, porque los niños muy tempranamente empiezan a comprar armas y a manejarlas, entonces es una doble moral de Estados Unidos. Terrible. Impresionante, ¿no? ¿Qué opina José? Sí, un ejemplo claro es Twitter. Fíjense que Twitter era uno de los elementos para poder expresarse, que fue furor hasta hace poco, con la compra por parte de Elon Musk de la empresa, empezó a censurar y está en vías de, ya lo tienen, que para tener cierta visión por parte de otros miembros, vos pagás. O sea, cambió totalmente. Pasó de algo libre, gratuito, de expresión total, donde podías poner lo que querías, a que te sigan por lo que pones en Twitter. Sin ir más lejos, en Salta alguien puso una expresión en contra del gobernador, una expresión estúpida, tonta, lo que sea, y estuvo detenido casi 60 días. Ese caso que pasa en Argentina es parte de la situación que se vive en Latinoamérica. En Estados Unidos es moneda corriente. No podés ir en contra de alguien que tenga poder, porque vas a tener represión instantánea. Te van a cerrar la cuenta, no vas a poder abrir más nada, ya que vos tenés un IP, te cierran los IP, no podés ingresar a páginas, o sea, no, hay mucho control, pero no un control en vías de que se viralice la información y que haya mayor contenido, sino control para que solo veamos lo que ellos quieren que veamos. Un control para que la información... Estamos viviendo una distopía, estamos viviendo, no estamos viviendo en 1984, pero estamos viviendo otra distopía distinta, donde parece que todo está bien en internet y en nuestros teléfonos, pero apagamos la pantalla, levantamos la vista y el mundo se está destruyendo, ¿sí? Vemos gente que va en cruceros, joyas, gente que gana miles de dólares y te quiere enseñar constantemente, pero apagás el teléfono y te das cuenta que alrededor tuyo estás solo. Bueno, lo están logrando lo que ellos quieren. Exacto. José Bor. Sí, cuando dijiste opositor, o sea, oponerse a un poder, me hiciste recordar sobre la situación que está pasando o lo que está sucediendo en El Salvador con el presidente Nayib Bukele. Vemos que como que se está rebelando en contra de Estados Unidos. ¿Para dónde, según tu idea, para dónde quiere jugar este presidente realmente? Porque vemos que también quiso quitar el dólar a su país y utilizar solo los bitcoins. Y Bukele que es un político, pero también es un empresario. Es un empresario y vino con se lo llama dictador en muchos lugares del mundo. Las acciones que toman, no sé hasta qué punto los derechos humanos están en su visión de gobierno. Sí entiendo que había una situación que eran las maras, sí que era difícil de controlar, pero no sé si son las formas, no sé si tiene una dirección, y no creo que realmente se enfrente al poderío de Estados Unidos, porque, como te digo, es un empresario y muchas de sus empresas están dentro de su país y otras están fuera, radicadas en Miami. Entonces no creo que realmente, y esto es verificable, no creo que realmente se quiera sacar
a Estados Unidos y rebelarse contra él, sino que es más bien un poco de teatro para generar un poco de aceptación dentro de su población, que poco a poco lo están viendo desde otro lugar. Lo que empezó como la detención de las maras y el licuar el conflicto de las organizaciones delictivas dentro de su país, El Salvador, de a poco empezó a tocar también nuevamente a la libre expresión de sus ciudadanos. Sí, había un terrible conflicto de pandillas, sí, había que tomar decisiones, pero también tiene decisiones que no convergen con lo que el mundo necesita para salir adelante. Y que se ponga en contra de Estados Unidos es extraño, porque por un lado tiene empresas propias, como te digo, con capitales mixtos de él y yanquis, y por otro lado tiene empresas en Estados Unidos que las adquirió, vaya a saber cómo. Entonces no sé hasta qué punto es real eso que expresan las redes y que también, como otros presidentes, utilizan las redes sociales para tratar de generar impacto y subir la vara en aceptación para después utilizar otras acciones que no son muy sociales, que digan. ¿Tenemos el calco acá en Argentina de lo que está pasando allá, acá, te parece vos? No sé si el calco, pero sí un proyecto del totalitarismo y de la destrucción de los derechos sociales. Lo que pasa es que cada pueblo tiene idiosincrasias distintas. Hay pueblos que son más mansos y hay pueblos que son guerreros. Eh, los otros días se escuchaba y hablaban de nuestro presidente con un calificativo y decían loco. Yo no creo que esté loco. Yo creo que lamentablemente si estuviera loco sería, bueno, tendría otras posiciones, ¿no? Se podría hacer otras cosas. Yo creo que obedece a un pensamiento facho. Y ese pensamiento facho tiene un lineamiento y obedece a órdenes de la economía, de los grandes poderes económicos que necesitan destruir a la sociedad para apoderarse de todo lo que queda. Y es lo que está haciendo. No está haciendo nada que no haya dicho, solamente que muchos decían, no creo que lo haga, y lo está haciendo, porque no está por fuera del lineamiento que proponía en su campaña. No digo que el otro grupo político hubiese sido la opción mejor, pero el ciudadano argentino votó por emoción, votó emocionalmente, votó con esa bronca, con el no poder, con un montón de cosas, en un voto castigo hacia un grupo político. ¿Malo? Sí. Tuvieron millones de errores en muchas cosas. El problema es que tal vez, y utilizo la palabra tal vez porque nunca lo vamos a saber, la lucha que se hubiese generado contra las malas acciones del otro poder político hubiesen sido más aguerridas en la calle. Hoy por hoy nos encontramos ante una situación casi dictatorial por parte del gobierno nacional argentino hacia sus ciudadanos. Hablamos de cierres de comedores, hablamos de las prepagas que para que el que no es de nuestro país entienda el servicio de salud privado que es imposible de pagar, hablamos de que el consumo interno bajó muchísimo y que todas las reservas se utilizan para el pago a las cuentas extranjeras, o sea, a deuda, o sea, y la apertura a las empresas para que destruyan el medio ambiente por el extractivismo. Entonces, hablamos del Triángulo del Litio, hablamos de la entrega del Paraná, ¿sí? El Paraná se entregó, el litio lo están entregando. Entonces,
obedecen a lineamientos económicos liberales. Y el liberalismo o neoliberalismo, en su momento como lo conocimos con el presidente Carlos Saúl Menem, que hoy hay un busto, una imagen como si fuera un prócer, fue el que destruyó a la producción nacional, fue el que destruyó a muchas familias a nivel económico, por lo menos en la Argentina. Fue el que entregó a Luciano Benetton más de 1 millón de hectáreas por un precio irrisorio. Fue el que le entregó a muchas personas extranjeras territorios en la Patagonia. Entonces, va por el mismo camino. Van por el mismo camino y ese camino es el poder económico, que no le importa la vida de nadie. Le importa juntarse de vez en cuando, degustar 2, 3 vinos caros, pagar cifras elevadas, sonreír falsamente entre ellos y después irse. Eso le gusta al poder económico, como para que lo entendamos muy, muy vulgarmente. Le gusta aparentar, le gusta decir, yo colaboro con los niños necesitados, pero si no están acá, mejor. Si no los veo, mejor. Bueno, ese es el poder económico. Y Milei, lamentablemente, nos guste o no, se guía por eso y por eso las acciones que tenemos hoy por hoy. La despreciación del peso argentino es impresionante. En algunos medios hablan de que se detuvo la inflación, pero salimos a comprar los elementos básicos y no nos alcanza. Entonces, estamos ante un momento crucial, por lo menos en la Argentina, en el que si no se sale a la calle a gritar por los derechos que costaron tanto, años, vidas, sangre y sudor, dieron derechos adquiridos. Y hoy, uno a uno, los están destruyendo. Si no salimos a gritar, si no decimos algo, somos cómplices. Entonces, bueno, tenemos que ver de qué lado estamos. Como dicen los mapuches y me han comentado que ya he tenido mucha experiencia con las represiones, hay que decidir de qué lado del alambre estamos. De un lado está la represión y del otro está la resistencia. Bueno, hay que elegir el lado del alambre. Este programa elige la resistencia. Si no, todos nos quedaríamos viendo CNN y canales de ese tipo. Elegimos la resistencia. Entonces invitamos a todos los que nos escuchan, nos ven, y los que lleguen esta información, a que resistan desde su lugar, informándose, saliendo a la calle y gritando. Porque el quedarse callado creo que es el peor error que podemos cometer en este momento. A nivel latinoamericano, ¿no? Sin duda, sin duda. Vos decías que no te alcanza el sueldo. En realidad, que el sueldo está igual que hace 3 años atrás, 4 años atrás. O sea, no, el sueldo sigue exactamente igual cuando te subió un 200, un 300% los artículos. ¿Y qué te va a alcanzar? Un jubilado que gana 170.000 pesos aproximadamente, o menos a veces alguno, ¿cuánto le alcanza? Ni 10 días. Más o menos. Es terrible. Lo que pasa que, mirá, te lo digo muy, muy simple. Es cuando el pueblo está hambriado, el poderoso le tira migajas y el pueblo se regocija. Pero si el pueblo tiene la posibilidad de alimentarse como corresponde, de tener cultura, de tener salud, tiene la posibilidad de pensar. Y en este momento no necesitan que pensemos. Necesitan que se obedezcan ciertos lineamientos económicos. No convergen con que la Argentina tiene una trayectoria de lucha muy grande y no va a ser tan fácil. No creo que sea tan fácil. Pero en otros países ha pasado. ¿Sí? Claro. Sí, 2001. Sí, no, es lo importante, yo, de lo que tú decías, hay pueblos que, por ejemplo, sé que en Suecia, y bueno, les quitaron ciertos servicios y la gente fue a protestar, pero imagínate, ellos que tienen un nivel de vida súper bien, pero luchan por sus derechos, y como este señor quiere decir que el Estado roba, no, el Estado somos todos,
Entonces yo creo que uno sí tiene que luchar por los derechos que tenemos, de la salud, la educación, y no es que vayamos a vivir del Estado, pero es un derecho que hemos adquirido, no se puede perder eso. Fíjate lo que pasó en Ecuador, apenas estos dos gobiernos volvieron trizas lo que había hecho Correa, y ahora el estado de excepción. O sea, ¿cómo vamos a ir de para atrás aquí que teníamos salud, educación y volver esto? Bueno, que se puede tomar, todo es para los bancos, vender todo, y ¿qué va a quedar de Argentina? Entonces es muy triste que haya ese retroceso, porque eso es un retroceso gigantesco, ¿no? Entonces sí es el llamado a la gente que por favor, porque la gente, no, piqueteros, no, es que tenemos que salir a luchar por los derechos que hemos adquirido durante cientos de años, pues, eso no es pero yo creo que sí tenemos volver a tener la libertad que teníamos. Claro. Y es mucho. Sí, lamentablemente hay que luchar para seguir teniéndolos. No nos podemos quedar callados. El detalle que habla Lena, perdón Lena, sí te... No, que lo peligroso que cuando está esta situación así de que ellos son los que mandan, se entra mucho el narcotráfico, porque la gente tiene hambre, entonces les ofrecen trabajos, venga, vendan esto, y luego pasa como en Colombia, el narcoestado se apodera impresionantemente del país. ¿Y cómo vas a salir de eso cuando hay tanta hambre? Discriminación, exacto, cuando la sociedad está tan mal. Claro. Pues la gente va y mata porque le dieron 3 pesos más. O sea, es muy delicado lo que pasa cuando los poderes se toman así el Estado, ¿no? Bueno, ahí en Santa Fe y Rosario está terrible, es al rojo vivo, ¿no? Es al rojo vivo. Lo que está haciendo el gobierno con la puesta en escena, porque lo que están haciendo es un circo, la puesta en escena de los aparatos represivos del Estado, vamos a utilizar esa palabra, dicen elementos de seguridad, pero son aparatos represivos del Estado, no podemos decir otra cosa, que son el ejército, prefectura, que están en las calles, está parado mirando lo que sucede delante de su nariz. El ejército está parado mientras los punteros están en las esquinas de Rosario vendiendo tranquilamente. La droga circula en las calles de Rosario, pero la reciben en el puerto, ¿sí? ¿Y el puerto a quién pertenece? El puerto está manejado por capitales que viven en countries glamorosos y no andan en la calle y en la villa de Rosario. Andan en los mejores lugares más paquetes, digamos, y viven en las afueras, en countries de alto nivel, totalmente aislados, manejan un poderío económico con autos y lujo que nosotros no podemos imaginar, y tienen el control del ingreso de estos contenedores, porque no hablamos de kilos, hablamos de contenedores con estupefacientes. Que ya se ha verificado, que ya se ha denunciado. Carlos Delfrade lo ha denunciado una y otra vez, por eso mismo le han dicho que lo van a matar. Mientras él sigue por la calle como si nada, se maneja yendo a todos lados, exponiendo la situación que se vive y entendiendo que hace poco lo vi en vivo, pude hablar con él y él habla de conciencia. Sin conciencia, sin educación, no se sale, pero no habla de represión. Falta de educación, derechos básicos, la educación, la salud, la alimentación. Es lo único que puede alejar a los jóvenes de depender de la venta de estupefacientes, de depender también de su consumo, porque el consumo está, tampoco podemos ser, claro, no podemos ser ciegos y decir no existe el consumo y solo Rosario. El consumo de estupefacientes existe en toda la República, desde el pueblo más pequeño hasta la ciudad más grande. Y la circulación de estas drogas es porque los órganos
de control no hacen lo que deben hacer, que es controlar, no controlan. Eh, Es porque son negocio, porque el poder económico está asociado al poder político. Y hablamos como escuchábamos en Paraguay, de un connubio en el cual los narcos y los políticos no se diferencia de cuál es cuál. Eh, el poder económico y político que conlleva el acarreo y transporte de drogas a nivel mundial son miles y millones de dólares. A nadie le interesa detenerlo. A nadie le interesa que un pibe en la villa tenga una 9 milímetros, porque la tiene, para cuidar, ¿cuántos? 5 kilos de droga. A nadie le importa, porque esos 5 kilos son el narcomenudeo que a nadie le interesa. Lo que interesa son el transporte de grandes volúmenes y el pasaje de puerto hacia otros lugares, donde sí se paga mucho más caro y lógicamente la basura de menor calidad queda acá para el consumo. ¿Que afecta a quién? Y afecta a los jóvenes, a los niños y a los consumidores. Eh, ¿Hay control? No, no hay control. Toda la ciudad de Rosario, de día o de noche, hay punteros que venden a la luz del día estupefacientes del tipo que se puede conseguir en cualquier lugar. Pero no es solo Rosario. Rosario lo está viviendo porque la situación ya es alarmante. Pero si vamos a Buenos Aires, pasa lo mismo. Si vamos a un pueblo del interior, en la provincia de San Luis, pasa lo mismo. Si vamos al sur, que he estado tantos años ahí, a un pueblo en Santa Cruz, en el medio de la nada, donde es tan difícil llegar después de kilómetros, en el medio de la nada, y también circulan tanto las drogas de todo tipo. Entonces, hablamos de que las fuerzas que están para controlar no hacen lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque hay una directiva, porque ellos no lo hacen por ellos lo hacen porque acatan directivas que vienen de otro lugar, en este caso el poder político guiado por el poder económico. Lo que está haciendo Patricia Bullrich es un mamarracho, no va a darle una solución. Lo que está haciendo es poner en estado de crisis a los ciudadanos y generar miedo. Y el miedo no lleva a nada bueno. Pero sí está entrando a estadounidenses, que eso es lo más triste, porque sé que llegó militares, no sé, llegaron de Estados Unidos a ayudar a Bueno, pero eso hace años que está, me parece, ¿sí? en la frontera. Sí, en la frontera, pero ahora querían poner una agencia en Rosario y creo que en Buenos Aires también, con grupos operativos de Estados Unidos. Se habla de que el Comando Sur se quiere instalar en Buenos Aires, pero porque el río Paraná, el maravilloso río Paraná, eh, que se dieron todo el área que se había trabajado para que el canal Magdalena sea abierto y puedan ingresar los barcos de gran porte y pueda ser para el sistema económico argentino un ingreso altísimo, se cortó todo eso y se lo dio todo a Uruguay, va todo al puerto de Montevideo. ¿Sí? El maravilloso, como decía, Río Paraná, y es un punto económico importantísimo porque todos los barcos internacionales de gran calado pasan por ahí. Entonces necesitan tener el control. Y esos barcos también transportan drogas. Entonces los Estados Unidos necesitan el control. Tienen el control del lado paraguayo, tienen el control del lado brasileño, les faltaba el control, tienen el control del lado que no está muy alejado, pero está cerca de alguna forma, que es Uruguay, y le faltaba tener el control total de la parte argentina, y bueno, eso es lo que están logrando. Después las incautaciones que se ven y todo el circo mediático, fíjense que no hablan de toneladas y toneladas de droga, hablan de kilos. Eh, Hay que ser un poco ingenuo para creer que en Rosario se mueven algunos kilos. Son toneladas y toneladas que pasan y se distribuyen a otros lugares del mundo.
pero quedan, y el flagelo de la droga en los jóvenes es real, pero a nivel nacional, no es solo Rosario. Y para el que ve las noticias, también hay que recalcarlo, yo he ido a Rosario muchas veces, uno puede ir a Rosario, no está todo el mundo con chalecos y todo ese caos que se... Uno va a Rosario, se baja en una terminal, va a un colectivo, se toma un café, porque el narcomenudeo está controlado y en conjunción con los poderes que debían controlarlo y que debían cuidarnos. Entonces, como que todo tiene un funcionamiento mal, no debería ser así, pero todo funciona. Sí hay lo que se ha disparado en el último momento, y no podemos decir que esté bien ni nada, es la proliferación de armas, y con esto las acciones eh, con muertes de todo tipo. Pero en el gran conurbano en Buenos Aires, ustedes que están ahí en La Plata, o sea, a la noche también la violencia que se vive, los robos y las armas están a la orden del día. Si vamos a la zona sur de Buenos Aires, no sé, La Ferrere, no sé, un Cleu, salir a la noche es tener cuidado porque circulan armas, circulan drogas y también hay mucha delincuencia. O sea, esa es una cosa que está sucediendo a nivel nacional, ¿sí? Lo que hace Bullrich es, la ministra de Seguridad, es tomar a Rosario como un punto muy importante, decir, esto está en caos, querer llegar, por las declaraciones que ha hecho, que son públicas, llevarlo a un estado cuasi de sitio, cosa que no ha ocurrido, pero que se ha intentado a través de los medios implantar esta conversación, para tener control, pero el control de las fuerzas de seguridad, que son las mismas que dejan que se vayan contenedores y contenedores llenos de droga. Entonces, tal vez donde tendrían que ir a buscar a los grandes perpetradores de esta situación de Rosario es en los grandes countries que hay, pero ahí no va nadie. Van a los lugares donde el flagelo es menor, donde la foto es más impactante. Es más impactante de tener un par de pibes en la villa con un grupo operativo muy grande de efectivos que tener que ir a tal vez alguien que hasta esté dentro del gobierno o sea un CEO de una compañía y tener que hacerle un operativo por drogas. Eso no sirve. Eso no, nadie quiere ver eso. Lo que quieren ver es que se detenga gente. Pero no quieren que se detenga la circulación y el transporte en grandes cantidades que ocurre en el puerto de Rosario. Yo no vi que vayan al puerto hasta ahora y abran contenedores y decomisen 10 contenedores o un contenedor. Hasta ahora no lo he visto. Pero personas como Del Frade lo han denunciado. Si uno va al puerto y pregunta a la gente que trabaja en el puerto, off the record te dicen, y sí, acá hay circulación, vienen contenedores llenos de no sé qué. Claro. Bien, José Borre desde Guatemala. Sí. José, ¿qué nos aconsejas para los que nos ven y quieren manifestar su inconformidad con los gobiernos y perder el miedo? Porque la mayoría tiene miedo de denunciarlo, porque piensan que manifestar es juntarse en un grupo, irte a la calle, pero no lo hacen. Pero tienen ese deseo, pero el miedo les invade. ¿Qué nos puedes aconsejar? Y yo no sé si puedo aconsejar. Yo lo que puedo decir es lo que yo creo, que es, primero tenemos que tomar conciencia, y la conciencia nos va a llevar a un punto en que nos va a hacer inevitable accionar. Si nosotros tomamos conciencia de las situaciones que se vive, es inevitable que accionemos. Tenemos que tratar de ser más humanos y menos inhumanos. Naturalmente, somos gregarios. Estamos destinados a vivir en grupos, a tratarnos en comunidades. Todo a nuestro alrededor nos quiere hacer individuales y va en contra de lo que es ser humano. El ser humano no es individual, es colectivo. Entonces, si nosotros partimos desde ese lugar, sí o sí,
vamos a terminar accionando de una u otra forma. Y me va a decir, pero yo no puedo salir a la calle. No, pero tal vez lo que puedas hacer es ayudar a la gente que no tiene y poner un comedor o colaborar en un comedor, o puedas ir a un lugar a asistir a otras personas, o puedas ir a un acto y simplemente aplaudir ideas que vos no te animás a decir. Se pueden hacer muchas cosas. Tal vez podés poner un cartelito en tu ventana que diga nunca más, como este 24 se marchó en la Argentina, decir nunca más. Porque del otro lado capaz lo ve alguien y se repite, y como se viralizan las cosas, se empiezan a viralizar las cosas positivas, más que eso no podés decir. Sí, José, realmente esta entrevista y este rato que tuvimos contigo, la verdad que nos aclaraste un montón de cosas. Yo creo que quedaron muchas cosas en el tintero como para poder seguir charlando de esto y mucho más. Ni hablar de lo que falta de hablar de Argentina, de América Latina. Hay tantos puntos para analizar que son tremendos. José, un abrazo. Gracias por permitirnos este rato juntos en esta horita. No, un abrazo a ustedes. Bueno, un detalle que tengo que decirles es que fui redactor de Antimafia hasta hace algún tiempo. En este momento estoy en colaboración con la producción de Humanidad ¿A dónde vas? Soy colaborador de ellos. Un programa que sale voy a hacer un poco de publicidad, de todos los viernes a las 20 horas en varias radios de Rosario, y es AM 1090, la emisora de Rosario. Y bueno, darle gracias a la producción que dijimos, vamos a salir con Fabián y vamos a charlar un poco, y me dieron el ok. Está bien. José, ¿querés saludarlo? Sí, gracias. José, ¿querés saludarlo? Sí, gracias Fabián, gracias Elena, y de verdad, gracias por la oportunidad que me das para poderles hacer algunas preguntas a José. De verdad, eh, te quedas con las ganas de seguir preguntando, y ojalá tuviéramos la otra oportunidad más de poderlo entrevistar y sacarlo la mayor información que podamos conseguirlo con él. Lo vamos a llamar nuevamente. Bueno, Fabián, muchas gracias. José de Guatemala, muchas gracias. Y a José, pues me quedó, yo tengo mucha, no sé, curiosidad por los mapuches, porque no los conozco muy bien. O sea, ese tema me gustaría abordarlo muy bien porque son tan maltratados. Yo he tenido muchas que me dicen cosas no tan bonitas, pero yo como soy humanista y todo eso, no sé, creo que es mucha mala imagen que tienen, entonces creo que tendríamos que hacer un programa para rescatar todos nuestra gente indígena que está tan subvalorada, ¿no? Como tan escondida, como tan maltratada por estas sociedades tan crueles, ¿no? Bueno, José vivió con eso. Claro, vivió. Claro. Así que te vamos a convocar para eso. Josecito, muchas gracias a todos y gracias por la invitación, Fabián, que qué vergüenza. No, gracias a vos, Lena, gracias a José desde Guatemala, que a pesar de que técnicamente no está saliendo bien, pero sí su voz, así que un abrazo grande, y un abrazo a la familia de José Bor. José Guzmán, gracias por estar, saludo a Humanidad ¿Dónde vas? Un abrazo grande, decirle que los queremos mucho, y bueno, nos estaremos viendo seguramente nuevamente, en muy poco tiempo. Gracias, José, gracias a toda la audiencia, gracias por compartir este rato con nosotros. Le proponemos esta entrevista para que ustedes puedan analizar y también puedan estar analizando internamente ustedes y a ver qué opinan de todo lo que se habló aquí, ¿no? Eso es importante siempre, como dijo José al principio, que analicen palabra por palabra de lo que hemos dicho, y no se queden con lo que dicen los demás. Es importante discernir. Gracias, hasta la próxima entrevista, hasta el próximo programa que tengamos con
con todos los invitados. Gracias. Hasta la próxima.